Hola, hola culés, bienvenidos a Gallina de Piel. Vamos a hablar sobre un tema que sin duda creará polémica, pero he visto muchos comentarios vuestros últimamente, los cuales algunos preguntabais si el Barça se podía convertir en sociedad anónima o incluso algunos de vosotros que lo afirmaba. Por ello he querido hacer este vídeo para ver, primera, qué posibilidades habrían de que el Barça terminara convirtiéndose en sociedad anónima y segunda, qué implicaría que el club terminara en manos de un inversor que no fueran los socios. Me gustaría realmente ver qué es lo que pasaría. Vaya por delante de que yo no soy partidario a día de hoy de que el Barça se convierta en sociedad anónima, así que no me deis palos de entradas. Obviamente el título del vídeo es para plantear este debate, pero yo soy socio del Barça y realmente soy un romántico, quiero mucho al club y no sería partidario de esta opción, repito, a día de hoy. Por eso que, bueno, si me queréis meter palos, metedme palos, no pasa nada. Aquí al final cada uno que haga lo que quiera, pero valga por delante. Este vídeo es un vídeo informativo en el cual me he estado informando de las consecuencias de convertirse en sociedad anónima y las quería compartir con vosotros. Pero bueno, comentadlo todo que os iré leyendo en los comentarios. Vamos a poner en contexto. Primero hay que recordar que en los años 90 se obligó a todos los clubes deportivos españoles, únicamente aquellos participantes en las competiciones que fueran calificadas como profesionales, a convertirse en sociedades anónimas. Y hubieron excepciones, y las excepciones fueron los clubes que tenían balances económicos positivos, que no habían tenido pérdida en los ejercicios anteriores a la aprobación de esa ley. Y las excepciones en ese momento fueron el Barça, el Real Madrid, el Athletic de Bilbao, por ser históricos y eran clubes que no habían bajado nunca a segunda división, y también hubo la excepción de Osasuna, que llevaba 4 ejercicios sin tener pérdidas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante poner en contexto cómo hemos llegado hasta el día de hoy a nivel de las sociedades en el fútbol y por qué Barça, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao siguen siendo de los socios. Bien, ahora vamos a la situación del Barça. Recordemos, tras la nefasta gestión de Bartomeu, el club estuvo varios ejercicios en pérdidas, en un club en el cual tenía más gastos que ingresos, y mira que se consiguió elevar los ingresos a los más altos de la historia, llegando a prácticamente 1.000 millones de ingresos antes de la pandemia, pero como los gastos también eran disparatados, al final estábamos en pérdidas. Vino la pandemia y al final el castillo se fue a tomar por saco. Y todo esto debido a la pésima gestión de Bartomeu. Pero bueno, esto ya lo sabemos, conocemos muy bien la historia del club, así que no voy a entretenerme hablando del nefasto Bartomeu. Vamos a la situación de ahora. Este verano, ¿qué pasó? Pues que el club salvó la papeleta de volver a entrar a estar en pérdidas, salvó ese balance económico vendiendo activos, vendiendo, por ejemplo, derechos de televisión. ¿Qué pasa con esto? Que esta es una acción que no se puede hacer cada verano. Obviamente, si tú cada verano sigues vendiendo activos, el valor del club va a bajar, porque al final te vas a vender todo lo que tengas. Entonces, esto fue un parche, fue una situación excepcional para salvar este balance y poder hacer los fichajes. De todas maneras, si el club durante el año no consigue vías de ingresos para poder tener más ingresos y reducir los gastos, el verano que viene volveremos a estar en la misma situación, porque lo que has ingresado este año en concepto de esas palancas no lo ingresarás el año que viene, porque ya lo has hecho esta operación este año, ¿vale? Que quede muy claro, esto es sobre el tema de las palancas. Para ponernos en números, ahora mismo el Barça tiene aproximadamente unos 1.300 millones de deuda y con la perspectiva de incrementarla debido al dinero que recibiremos para hacer el Espai Barça, que en principio debería ser de unos 1.500 millones de euros. Por lo tanto, esa deuda aumentaría aproximadamente a unos 3.000 millones de euros. Es decir, que el pasivo del Barça sería bastante superior al activo. Recordemos que el pasivo son obligaciones y deudas y el activo son los bienes y los derechos que tiene una entidad. Hay que también contextualizar que la industria del fútbol ahora mismo no está pasando por un buen momento. Prácticamente la gran mayoría de los clubes son deficitarios. Es una industria que incluso se prevé que vaya a peor. No se están consiguiendo
tantos ingresos como antes. El tema de los sponsors que siempre había mantenido al fútbol, el tema de la venta de entradas, no estaría en su mejor momento. Vamos también probablemente a tener una recesión en varios países el año que viene y por esto mismo la industria del fútbol no tiene un buen augurio en los próximos años. Es un factor a tener en cuenta porque a lo mejor previsiones a nivel de conseguir más sponsors, etcétera, no pueden ser tan optimistas como las harías en otro periodo. Y si le sumamos que tampoco el Barça, sobre todo en la época de Bartomeu, no ha conseguido capitalizar esos más de 400 millones de fans que tiene el Barça en todo el mundo, se suma a que habrá que conseguir operaciones o conseguir maneras de vender, comercializar la marca Barça de una manera muy creativa para poder realmente hacer dinero. Hemos visto este año que, por ejemplo, el Camp Nou se ha llenado más. Eso ha sido muy positivo. El tema de tener un mejor equipo ha hecho que la gente vaya al campo, que compre entradas, pero recordemos que el Camp Nou estará cerrado la temporada que viene y eso también va a tener un impacto negativo. Estoy poniendo todo esto en contexto para entender lo que puede pasar, por ejemplo, la próxima temporada. Si ya no tenemos más palancas que activar, porque en parte la Liga de Fútbol Profesional ya ha dicho que tampoco no dejan activar más palancas al Barça, y si no reducimos la masa salarial, probablemente la temporada que viene tengamos un desajuste en el balance. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Además, y esto ya es una opinión personal, creo que el club durante muchos años ha tenido una mirada de club local. Yo creo que el Barça es una multinacional. Sí, es un club deportivo, es un club de fútbol. Obviamente es un club para la gente, pero es una empresa, en cierto modo. Es un club que debería vender mucho por la marca que tiene. Y bajo mi punto de vista, no se ha comercializado a nivel global como se debería. Se intentó hacer estas oficinas en Nueva York, también en Asia, en ciertos puntos de Asia, y no se consiguieron ingresos por ello. Yo creo que el Barça debería dejar de mirar con esa mentalidad tan local y mirar más como una empresa global, como una empresa multinacional y poder vender mucho más, no solo en España, sino en el resto de países para maximizar ingresos. Eso es en lo que tendría que trabajar el club y yo creo que en los últimos años eso no se ha hecho bien. Por toda esta situación, la pregunta es, ¿hay riesgo real de ser una sociedad anónima o no? En las últimas semanas me he sorprendido porque realmente tanto periodistas como economistas que eran bastante de la cuerda de Joan Laporta han empezado a hacer ya declaraciones o a dejar ir noticias, las cuales podrían empezar a hacernos pensar que la sombra de la sociedad anónima está ahí. Por ejemplo, Sique Rodríguez en la cadena SER dijo que en varios círculos de Barcelona ya hay el chup-chup de que no hay otra posibilidad que acabar vendiendo parte del club, porque la situación económica es irreversible. Por ejemplo, Marc Siria, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, que es un hombre que siempre ha estado muy cercano a la Junta de Joan Laporta, es decir, no tiene ninguna necesidad Marc Siria de rajar de Laporta, no, más bien yo creo que tienen buena relación y siempre ha sido cercano, pero ahora está también empezando a dudar de si realmente con el modelo de gestión podremos terminar siendo sostenibles con el modelo actual y ya ha dejado ir de que a lo mejor, tal como estamos yendo, podría ser que la sociedad anónima fuera irreversible. Por esto planteo este vídeo, más que nada porque me ha llamado la atención que ciertas personalidades del entorno del Barça que no van en contra de Laporta, todo al contrario, que creo que son bastante cercanos a Laporta, incluso han deslizado esta opción. Por eso me he decidido a investigar y quería saber qué implicaría ser sociedad anónima. Pues bien, vamos a ver los principales puntos. Uno, que pasaríamos a ser una sociedad con ánimo de lucro. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, básicamente que sería una sociedad, principal motivo, aparte obviamente de fomentar el deporte, sería generar dinero, tener ganancias de las inversiones que se harían. De hecho, ahora mismo en los estatutos del Barça se recoge que es una entidad, una asociación deportiva catalana de naturaleza privada de personas físicas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, constituida el 29 de noviembre del año 1899 y que su finalidad, de acuerdo con el artículo 4, es principalmente el fomento, la práctica, la difusión y exhibición de actividades deportivas. Y repito, aunque una sociedad anónima también podía tener ese mismo objetivo de la promoción del deporte, la motivación de inversores sería obviamente hacer dinero y eso sería muy importante porque podría tener un impacto muy, muy fuerte. Por ejemplo, pues el usar la compra-venta de jugadores para generar dinero. Lo hemos visto en el Valencia. En el Valencia hemos visto cómo los propietarios del club han usado al club
para generar beneficio en base a compraventa de jugadores, por ejemplo. Eso dependería, obviamente, de los gestores, de las motivaciones que tuvieran los gestores. Pero una vez tú vendes o todo el club o parte del club, dejas de tener cierto control y eso sería un peligro bastante evidente. Segundo punto, obvio, pasaríamos de manos de los socios a accionistas. Es decir, que el Barça dejaría de ser propiamente de sus fans, de sus socios, y pasaría a manos de accionistas. Y aunque la figura del socio se mantendría, porque obviamente sería otra fuente de ingresos del club, se seguirían haciendo membresías, carnets de socios, abonos, etcétera, pero el socio no tendría capacidad de decisión. Obviamente, dependiendo de la fórmula que fuese esta sociedad anónima, porque se ha hablado mucho del modelo Bayern, que ahora lo veremos. Obviamente, si el Barça vendiera un 49% del club, el socio tendría aún peso para tomar decisiones. Pero vamos a ver si esto sería posible o no. Lo que está claro es que la entrada de estas accionistas haría que la prioridad sería la motivación económica. Obviamente, alguien que meta dinero, el tema deportivo obviamente le interesará que vaya bien, porque si el equipo va bien, probablemente generará más ingresos, creará más marca, pero en el fondo la gran prioridad sería el tema económico, a tener en cuenta. De todas maneras, el tema de que pasáramos de socios a accionistas sería importante porque ahora mismo el Barça, con los socios, lo único que puede sacar a nivel económico es el pago de la cuota de socio a final de año, que no es mucho dinero. En cambio, si fuese una sociedad anónima deportiva, podría recibir ampliaciones de capital por parte de estos accionistas. Es decir, podrías en cualquier momento recibir ingresos bastante mayores, obviamente, de lo que recibes de los socios. Otro punto a tener en cuenta. Otro punto importante sería que no habrían elecciones. Ahora mismo sabemos que la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del Barça y son los socios quien decide, pues, quién es la directiva, quién es el presidente, mediante las elecciones, que ya sabemos que son cada 6 años actualmente. Incluso, actualmente, el socio tiene hasta la potestad de hacer mociones de censura, que es lo que vimos con Bartomeu. Así que el socio, dijéramos que es el que pone y puede también sacar a presidente. Obviamente, en una sociedad anónima deportiva, las decisiones la tomaría una junta de accionistas que nombraría un consejo de administración. Y quien tomaría las decisiones a nivel de mandos sería el consejo de administración, siempre y cuando tenga el control del 50+1 de esta entidad. O sea, quien tenga la mayoría de acciones, de participaciones, obviamente podría tomar todas esas decisiones. Otro punto que sin duda creará mucha controversia es el tema de las secciones, que es una de las banderas del Barça. El lema de Més que un club, obviamente, engloba también todo el éxito que nos dan las secciones, tanto profesionales como no profesionales del club. Aquí habría un problema si nos convirtiéramos en sociedad anónima deportiva. Recordemos que el Barça ahora mismo tiene secciones como las de baloncesto, las de balonmano, la de hockey, fútbol sala, rugby, voleibol, etc. Tiene un montón de secciones, tanto profesionales como no profesionales, y que todas estas secciones han hecho que ganemos 43 Copas de Europa, que quieras o no quieras, también es prestigio y da marca, da valor a la marca. Entonces, de acuerdo con la ley, las sociedades anónimas deportivas solo podrán participar en competiciones oficiales profesionales de una sola modalidad deportiva. ¿Qué significa esto? Que si el Barça se convirtiera en sociedad anónima deportiva, solo podríamos tener el equipo de fútbol. Probablemente para mantener a las secciones con el escudo del Barça, la marca del Barça y todo, deberías de crear dos entidades diferentes. Una con la sociedad anónima que se llevaría al fútbol y la otra que mantendría pues una entidad como la que es hoy el Barça, pero que tendría que buscar sostenibilidad. Y no nos engañemos, quien sostiene el pastel, quien paga la fiesta es el fútbol. No nos engañemos. Las otras secciones es muy difícil que se automantengan. Eso es un dato que habría que tener también en mente. Y ahora vamos a profundizar porque muchos de vosotros o mucha gente con la que hablo me habla, es que el modelo Bayern sería perfecto para el Barça. Bueno, vamos a ver cómo es el modelo Bayern. Primero, a destacar, recordemos que en el año 2002 el Bayern decidió transformarse parcialmente en sociedad anónima. Bien, lo que hizo el Bayern, porque el Bayern también tiene secciones, vemos que tiene varios equipos también en otras disciplinas, lo que hizo fue excidir estas dos sociedades en dos. Una que fue el Fútbol Club Bayern München, que es el club originario, y crearon el Fútbol Club Bayern München AG,
que es la sociedad que se escindió. En la actualidad, el máximo accionista de esta sociedad anónima es el club originario, ¿vale? El Fútbol Club Bayern München, que posee un 75% del capital y por lo tanto es la mayoría de la propiedad. El restante 25% está repartido a partes iguales entre tres grandes empresas: Allianz, Audi y Adidas. Las tres empresas son bávaras y tienen una muy estrecha relación con el club desde hace mucho tiempo. También importante, en 2014, mediante una ampliación de capital, es cuando entró Allianz en el accionariado con un 8,33% a cambio de 110 millones de euros. Este hecho implicó que el Bayern de Múnich se valoró aún con más dinero, se valoró por 1.320 millones de euros. Cuando se creó esa sociedad en 2001, el primer accionista externo en entrar fue Adidas, que pagó 75 millones de euros por el 10% del capital, con una valoración del club en ese momento de 750 millones de euros. Es muy importante saber que la Bundesliga tiene una regla, tiene una norma que obliga que los clubes tengan un 50+1 de control de las entidades. Es decir, en ningún caso, por mucho que vengan inversores de fuera, tendrán el control de los clubes. Esto es muy importante y es por lo cual el Bayern de Múnich tiene la mayoría parte de esas acciones, la controla el club, y la minoría la controlan estas empresas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este modelo del Bayern de Múnich? Bueno, pues a la vista están los números. El Bayern de Múnich es un club que goza con mucha salud financiera, siempre cierra los ejercicios con beneficios y es un club que vemos que está bien gestionado. Así que la experiencia, en su caso, vemos que es positiva. Además, les acompañan resultados deportivos positivos, pues la verdad que se puede decir que su manera societaria realmente les funciona. Tengamos en cuenta, también, ojo, a la hora de hablar de sociedad anónima deportiva, que este es un camino que es relativamente fácil de hacerlo. Al final es llegar a un acuerdo con un inversor y cambiar ese modelo societario de la entidad, pero es un camino prácticamente irreversible. Es decir, si tú en algún momento en el futuro quieres volver a cómo era el Barça actualmente, eso es prácticamente imposible. Es una decisión que, si llega el momento, habrá que meditarla muy bien, porque realmente no tiene vuelta atrás. Pero, y aquí es donde quiero llegar, cuando muchos de vosotros o gente con la que hablo me dice: hay que hacer una sociedad como la del Bayern, donde los socios tengan un 51% del control del club y el otro 49% venderlo para que entre capital. Vamos a ver si esto es viable o no, porque ahora mismo, para entrar de inversor en el Barça, aunque fuera un inversor minoritario, tendrías que hacer una inversión muy elevada. Recordemos que antes hemos hablado de que el Barça tiene unas deudas de 1.300 millones de euros, que si le sumamos la del Spy Barça, pues nos iríamos prácticamente a 3.000 millones de euros. De esta manera, si viniese cualquier inversor, aunque fuese minoritario, probablemente debería de invertir un capital de unos 1.500 millones de euros, por ejemplo. Es mucho dinero. ¿Vosotros creéis que si alguien invierte esas cantidades de dinero va a aceptar que sean los socios quien tomen las decisiones? Después de haber visto cómo socios como Gaspar, Bartomeu o Rosell reventaban el club, ¿vosotros creéis que si alguien va a meter dinero para ganar dinero, dejará su dinero en manos de Bartomeu, Rosell o Gaspar? Yo no lo creo. Por eso mismo que el modelo Bayern, que yo creo que todos, si llegáramos a una situación donde hubiera que vender parte del club, todos estaríamos más cómodos porque los socios retendrían parte de la propiedad, pero lo veo inviable porque no creo que nadie que vaya a meter dinero para ganar dinero dejase confiar a ciegas en un futuro presidente, porque ahora es Laporta, pero quién sabe quién será dentro de unos años el presidente. Yo no lo veo una opción viable. Creo que si alguien metiera dinero, obviamente querría tener el control prácticamente total de las decisiones. Así que esta es la situación. De todas maneras, una reflexión final. Bajo mi punto de vista, creo que no es tanto en un modelo u otro. No creo que la gran diferencia o lo que pueda ayudar al club sea tener un modelo u otro. Para mí lo más importante es quién lo gestiona. Para mí puede ser una sociedad anónima deportiva y que entren muchos millones, miles de millones de euros, pero si tienes a un Bartomeu de turno que se quema todo el dinero, va a dar igual si es una sociedad anónima y tienes mucho dinero. Por eso digo que al final no se trata tanto de ser propiedad de los socios o ser propiedad de un capital de fuera. Se trata de quién gestiona esa entidad. Y al final, si tú te conviertes en una sociedad anónima, al final es cierto de que si hay alguien que mete dinero, pues querrá, supongo, meter a gente que lo gestione bien para que ese dinero pueda tener un retorno,
pero no te garantiza tampoco que sea gente que mire al club, que se preocupe para que los socios puedan tener unos abonos en el estadio. Probablemente, si eso pasa, se venderán entradas pues a quien pague más. Y en vez de en el Camp Nou tener a gente que realmente ama al Barça, pues tendremos a gente multimillonaria. No lo sé, estoy especulando, pero es un poco para pensar un poco en qué podría pasar si finalmente vendiéramos parte del club. Pero repito, para mí lo más importante es quién lo gestiona, quién está gestionando el club, independientemente de sea sociedad anónima o sea propiedad de los socios. En fin, quería simplemente aportar mi granito de arena, poniendo un poco de luz. Obviamente, yo creo que llegado el caso que hubiera que plantearlo, tendríamos que mirar muy a fondo qué implicaría esto, pero quiero medir el termómetro, quiero saber qué opináis vosotros. Primero de todo, si queréis que el Barça siga siendo los socios, si estaríais a gusto con una sociedad anónima y qué tipo de sociedad anónima querríais. Os quiero leer porque realmente yo hablo con muchas personas y hay muchas opiniones diferentes y me gustaría saber qué pensáis vosotros. Yo por mi parte, ya os digo, yo soy bastante romántico en ese sentido. Prefiero que el club siempre quede en manos de los socios, pero espero y deseo que nunca más vuelva a ser un socio como Bartomeu, Rosselló, Gaspar quien lo gestione. Pero bueno, os quiero leer a vosotros. Mil gracias por ver el vídeo. Sobre todo, dale un fuerte like si te ha gustado, suscríbete al canal si no estás y pase lo que pase, eso sí, que no falte. Saludos, Forza Barça.